Tu dentista en la onda. Estamos en el espacio con Tu dentista en la onda, como siempre, con Rocío Vélez Cava. Rocío, preguntarte, ¿cuál es el tema de hoy? Pues hoy vamos a hablar un poquito de los niños en relación al colegio. También los traumatismos que algunas veces nos llegan los papás con niños que en el cole o bien en alguna extraescolar han tenido algún golpe, qué hacer en esas situaciones, y también que nos preguntan muchas veces que si deben cepillarse cuando pasan tantas horas fuera de casa. Pues un tema que me cuestiono yo es si debemos cepillarnos después de cada comida, ¿no? Porque en el colegio o los adultos en nuestro lugar de trabajo pasamos muchas horas en esos centros, entonces yo quiero que nos expliques un poquito qué debemos hacer. Pues yo recomiendo que lleven cepillo al colegio, porque habitualmente, salvo que sean niños que desayunan en casa y comen en casa, que pueden cuando desayunan cepillarse, y en el colegio cuando comen en casa igual. Pero yo, por ejemplo, en mi caso personal, mis hijas, por ejemplo, comían en el colegio, llegaban a las 5 de la tarde y son muchas horas. Incluso hay niños que desayunan en el colegio y los dejan a desayunar y ya los recogen los papás muy tarde porque la mayoría trabajan. Yo recomiendo que lleven cepillo. A lo mejor no se van a poner, como digo yo, con el hilo, pero sí por lo menos das un cepillado, y con los adultos ocurre igual. Habitualmente comemos fuera de casa y es recomendable en el bolso, los venden también en farmacia, cepillitos de estos plegables y como digo yo, aunque ya nos pasemos el hilo y lo hagamos más exhaustivamente en casa, pero conviene cepillarse después de cada comida. Lo ideal es después de cada comida siempre. Y una pregunta que yo creo que es obligatoria es la de, pues, ¿qué técnica de cepillado nos recomiendas? Nosotros recomendamos siempre, lo explicamos siempre tanto a niños como a adultos. Hay diferentes técnicas, pero lo ideal sobre todo es hacerlo de manera que dure al menos 5 minutos, no hacerlo demasiado rápido, con un buen cepillo. Un cepillo recomendamos generalmente, salvo en diversas circunstancias que pueda cambiar, normalmente dureza media, que dure, como os he comentado, 5 minutos, cambiar ese cepillo cada 2 meses o antes, cuando veamos que las cerdas se puedan estar deteriorando. Y es importante también el uso del hilo o los cepillos interdentales para limpiar los restos de placa que queden entre los dientes. Generalmente lo debemos hacer como norma de arriba abajo, no hacia los lados, sino técnica de arriba abajo, y primero una arcada y luego otra. La parte que mastica de las muelitas, eso sí que lo podemos hacer o de adelante a atrás o con movimientos circulares, pero eso normalmente lo explicamos siempre en consulta. Y hablando del colegio y del ocio o de las actividades extraescolares de los niños, ¿qué debemos hacer si se da un golpe y con mala suerte se parte un diente? Lo importante es acudir lo antes posible al dentista. Recomendamos, sobre todo por ver si hay veces que simplemente un trocito de diente que se ha roto y lo podemos empastar, pero hay veces que ese traumatismo ha podido afectar al nervio y que haya que tratar ese nervio, puede ser una pieza temporal o definitiva, y en ambas requiere tratamiento, o incluso puede ocurrir que se fracture el hueso que recubre ese diente. Incluso en algunas ocasiones puede llegar el niño con el diente, si es un definitivo, avulsionado, es decir, que haya salido completo con raíz y corona. En esas situaciones es muy importante, si el diente ha habido una avulsión completa y ha salido completo con raíz, conservarlo en la propia saliva o incluso en leche, porque en muchas ocasiones es posible reimplantarlo en la boca. Incluso recomendamos siempre, si se ha roto un trocito, conservar el fragmento y acudir lo antes posible al odontólogo. Pues con estas recomendaciones, Rocío, ponemos punto y final por hoy a nuestro espacio de Con tu dentista en la onda. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Ha sido un placer. Tu dentista en la onda.